Regresamos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Eliana te responde. Espérate, esperamos que ingresen para poder seguir. Bueno, entonces habíamos quedado de que... En que usted empezó la terapia con el niño, profe, es que apenas que acabé de llegar, entonces me quedé en eso. Usted empezó la terapia con el niño, ¿cierto? Sí, yo empecé a trabajar con el pequeño, ¿no? Entonces, mi amiga me dijo, no, venga, manéjelo usted porque usted, pues, de pronto, siendo usted hombre, puede funcionar un proceso terapéutico de acuerdo a la alianza de género, entonces trabájelo. Entonces la señora me llegó con el niño y bueno, empezamos a trabajar con el niño. Lógicamente uno primero habla con la mamá pues para pues, conocer un poco la historia clínica y que me comenta la mamá. Luego ya empezamos a trabajar. Y el niño pues como que no hablaba, el niño era callado, el niño era totalmente aislado, asumía una posición de mucho silencio. Lo único que el niño podía o sabía decir era, ya terminó la consulta, yo ya me quiero ir. Entonces el niño estuvo así en las primeras 2, 3 sesiones. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago yo? No avanzamos terapéuticamente y esto, pues, imagínense, me están pagando la consulta, pero bueno, pues eso sí, pues, de modo, ¿no? Pero eso tiene que superarse. Pues. Y la cuestión es de que vamos a mirar a ver cómo yo empiezo a trabajar con el niño de una manera diferente, empiezo a ser un poco más estratégico y hablar un poco en el mismo lenguaje del niño. Entonces, ahí fue donde yo comencé pues a decir, bueno, yo también vengo de situaciones un poco difíciles, también pues crecí sin papá, realmente entiendo qué es lo que tú estás sintiendo, que te hayan separado tus padres, eso es difícil. Entonces me le metí por ahí, como que el niño empezó como a reaccionar de una manera mucho más favorable. Empezó a responder y como a querer integrarse y a querer soltar un poco más lo que estaba sintiendo. Acuérdense que el niño tenía siempre guardado pues toda esa experiencia que tenía del maltrato en el colegio campestre y del condominio donde él vivía. Entonces, esa situación pues lo tenía muy afectado. Pero yo como que iba por buen camino. Estábamos trabajando muy bien porque el niño empezó a acercarse, empezó a tener un poco más de confianza, empezó a expresarse un poco más y ya llevábamos nosotros como unas 5 a 6 sesiones. Entonces el niño empezó a tener como mayor cercanía conmigo. Ya que no hay... Le empezó a pegar, profe. Sí, señor. Empezó a reaccionar de la misma manera, o sea, el niño se levantó, fue a conseguir un palo de escoba, lo encontró y llegó a donde yo estaba y empezó a pegarme. ¿Sí? Entonces dije, pero bueno, ¿qué pasa acá? Es un niño que tiene una fuerza descomunal y mire cómo me estaban viendo. ¿Sí? Pero dije, bueno, ¿qué hago yo? O sea, no puedo parar el proceso allí. Tenemos que mirar de qué manera seguimos con esta terapia para ayudarle al niño. ¿Sí? Uno no puede tampoco dejar las cosas así a media. ¿Sí? Entonces, yo seguí trabajando con el niño, lógicamente con la certeza de que yo ya iba como guardando todas las cosas que el niño podía coger para golpearme. Entonces yo ya guardaba todo lo que podía el niño querer coger para hacerme daño. Entonces empezamos a trabajar con el niño y el niño entonces empezó a responder de una manera mucho más favorable, pero seguía teniendo esas conductas agresivas. Entonces yo dije, pues si esto no lo soluciona uno, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿A dónde se va a remitir? Si ya ha pasado por 3 Psiquiatría. Exactamente.
prácticamente el siguiente paso es medicarlo, psiquiatría e institucionalizarlo, internarlo. Y pues no, o sea, uno no, venga, vamos a seguir trabajando con este pequeño y seguir trabajando, y ya pues todo estaba ya más controlado porque ya el niño no encontraba con qué golpearme, ¿sí? Entonces esa situación llegó al punto de que logramos entender lo que estaba pasando con el niño. Logramos entender porque el niño ya se expresó de una manera mucho más abierta y comentó cómo era su infancia, cómo era la situación en la casa. Recuerden de que él vivía con el papá, la mamá y 3 hermanos, ¿sí? En una misma habitación. Entonces la historia que contaba el niño, y prestan atención a esto porque acá es ya donde empezamos a mirar un poco lo sistémico, ¿sí? Entonces esa situación hace de que el niño tenga la posibilidad de hablar todo lo que le pasó, ¿sí? El papá era un señor que tomaba licor todos los días y llegaba borracho a la casa todas las noches, ¿sí? Entonces, como todos vivían en la misma habitación, entonces la mamá estaba allá acostada y los niños al otro lado de la cama, todos arropaditos, haciéndose los dormidos para que no les fuera a golpear ni nada por el estilo. Entonces, el señor llegaba, ¿sí? Y se dirigía hacia donde estaba la mamá, ¿sí? La sacaba del pelo, la arrastraba, se la llevaba para la cocina, que allá empezaba con un palo de escoba, fíjense, con un palo de escoba a golpearla y a darle duro. Pero luego él empezaba a hablarle tiernamente, luego empezaba a ser cariñosa con él y ella también ella con él y él con ella. Entonces empezaban a ser como muy afectivos y terminaban teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Y se decían frases como, yo te amo, yo no puedo vivir sin ti, tú eres para mí todo. O sea, empezaban primero a darse durísimo, a golpearse, el señor a ella y ella pues toda sumisa y complaciente, y terminaban teniendo relaciones íntimas y diciéndose ese tipo de frases. Eso nos dio a nosotros ya desde el análisis terapéutico que el niño aprendió a que la manera de expresar amor era exactamente así. La manera de expresar que todo iba bien era así, porque eso lo observó y lo aprendió en su temprana infancia, ¿sí? Antes de los 9 años, durante los 9 siguientes años, ¿sí? Entonces, el niño empezó a aprender a que esa era la mejor manera de expresar. Cuando estuvo con la mamá, cuando recién la mamá lo tenía y que lo vio todo distante y que la niña y que la mamá lo estaba haciendo muy bien, lo que el niño quiso decirle cuando cogió el palo, lo estás haciendo muy bien, me estás llevando por buen camino, me estás tratando muy bien. Entonces lo que yo soy el niño y le estoy diciendo a ella, me estás ayudando mucho, eres una excelente mamá. Pues lógicamente eso, pues, la persona que recibe los golpes pues no le va a parecer como interesante. Y lo mismo pasó con la psicóloga del colegio, en donde estaba trabajando muy bien. El hecho que él haya cogido ese palo y le haya cogido a golpes era una manera de decirle, vas por buen camino, me estás ayudando enormemente. Y lo mismo pasó con la especialista en terapia infantil y conmigo, ¿no? Es decir, que el niño aprendió a que la manera de expresar el afecto, el amor, era de esa manera, porque lo aprendió de los padres, porque la mamá veía que eso estaba bien. Entonces, si el papá la coge y la golpea, y luego tienen intimidad, y luego se tratan con qué amor, está bien. Entonces, fíjense que el enfoque sistémico tiene que ver con esto. El enfoque sistémico nos plantea de que esos procesos de aprendizaje se están notando de una manera muy clara
en los futuros comportamientos de los pequeños, ¿sí? Entonces tuvo que pasar por varias personas, incluyendo a la mamá, para que nosotros entendiéramos, ya Julián, ya te doy la palabra, entendiéramos eso que estaba reaccionando el niño, ¿sí? Mire que cuando me llegó a mí, pues lo hablábamos en alguna ocasión en estos días, ustedes y yo, con respecto a hacer transferencia. En el sistémico se trabaja mucho eso, es hablar de uno mismo inclusive, que lo decíamos, hay otras corrientes en donde dicen, no, usted no haga transferencia, usted no traiga a colación lo que le pasó a usted en su vida, ¿sí? Eso no es necesario. Pues resulta que en el sistémico sí es importante, pero de la manera como yo les estoy planteando. No es que yo me siente con el paciente a llorar, que cojamos los crines los dos y empezamos a llorar. No, no es eso. Es entender de que yo puedo manejar esta situación contándole un poco de mí, bajándome un poco a una edad de un niño en donde me va a escuchar y va a entender de que eso que está viviendo o que ha vivido el niño, pues no solamente le ha pasado a él, le ha pasado también a muchas otras personas, ¿sí? Esa parte sistémica que hace una integración de los procesos terapéuticos es importante incluirlo. Y ya vamos a mirar por qué, ya se los voy a explicar. Julia, ¿qué me vas a preguntar? Sí, profe, muchas gracias. No sé si de pronto vaya a salirme un poco de contexto con la pregunta que le voy a realizar, pero ya en varias materias hemos visto casos donde interviene la entidad que protege a los menores, ya sea a nivel nacional o de algún país en particular. Sí. Pero los procesos que hacen ellos al quitarle la potestad a los padres biológicos del menor es supremamente ineficiente, supremamente... Sí, o sea, que no encuentro otra palabra. En este caso, cuando un ente de protección al menor lo retira de sus padres, no debería ser un proceso de acompañamiento, de terapia, venga, ¿qué es lo que está pasando con el infante? ¿Está bien, está mal? ¿Necesita una terapia antes de ser adoptado? Yo estoy de acuerdo con usted, Julián. Son procesos en donde el Estado a veces se olvida de cómo abordar lo que está haciendo, en este caso, el bienestar familiar, para poder intervenir en la familia. La vecina, que lo hizo, entre comillas, de buen corazón, pues quiso proteger a los pequeños. Y ya depende de los funcionarios que trabajan en estos institutos, en estos empleos del Estado, qué manejo le están dando. Realmente eso debería ser una constante evaluación del proceso de adopción y hacerle seguimiento para que se mire de qué manera las personas que están adoptando al niño lo están haciendo bien. O antes de la adopción, cómo es ese asunto de vida del núcleo familiar que tienen los niños. O sea, no indagan, a veces el gobierno o el Estado o el bienestar familiar no indaga a profundidad lo que puede estar pasando. Y entonces se generan una serie de decisiones erróneas, decisiones apresuradas, decisiones que realmente no fueron analizadas en la profundidad. Entonces, por eso debería hacerse eso, Julián, hacer un proceso de selección en donde se pueda tener la certeza de que a la persona que se le va a entregar un niño o cuando el bienestar familiar va a visitar ese contexto en donde están estos pequeños, indague bien, que profundice bien. La cuestión es que a veces la gente no cumple a cabalidad sus funciones, no cumple realmente con lo que se debe hacer. Entonces simplemente llenan un papeleo, pues hay mucho protocolo de llenar formatos y se encargan de eso, pero se olvidan un poco del contexto de la familia, de
el estado y la respuesta emocional, el estado emocional y la respuesta emocional del niño, Julián. Y de igual manera, pues obviamente al menor para conocer cuál es su contexto, o sea, de dónde proviene, dónde se encuentra, pero pues Sí. también sería bueno que lo hicieran a nivel del adoptante. Venga, usted se encuentra en una Sí. condición psicológica estable para generarle un hogar, un espacio de tranquilidad, de confiabilidad donde se pueda desarrollar bien. No es solo dinero, porque pues dinero Claro, se consigue, sino es cómo claro, se encuentra usted para criar a un ser. claro que sí. De hecho, eso se ha mejorado, eso ha cambiado porque eso se ha planteado como necesario y hace parte de la decisión de si se adopta, si se permite la adopción o no, o si se retiran del núcleo familiar donde están o no. O sea, se tiene que hacer esa evaluación, se tiene que hacer ese estudio psicosocial del infante o la familia para poder tomar decisiones. Y no se debe hacer a la ligera, porque pues, en últimas el que salva el resultado, pues en este caso es el niño. ¿Listo, Julián? Bueno, gracias, profe. Shirley, tú querías comentar algo, ¿quieres comentar algo, Shirley? Sí, profe, buenas noches. Hola. Si hablamos de negligencia, no solo estamos hablando de la institución, sino también de quienes acogen a estos niños. Entonces, tengo un caso muy allegado hace mucho tiempo de una mamita la cual falleció, quedaron 4 hijos, 2 gemelos, una niña y un niño. De esos, el mayor se fue con el padre y los 2 otros niños se quedaron con el otro compañero que ella tenía en su momento, haciéndose a cargo ya que ella falleció en el parto. Entonces se presentaron muchas situaciones de descuido de los niños, se los quitó bienestar familiar, se los dio inicialmente a familiares que tampoco no fueron idóneos para el cuidado de ellos, los devolvieron a bienestar familiar, intentaron con los familiares maternos, con las mismas situaciones en particular. Entonces, dentro del caso, pues estuve cerca del caso de los gemelos estuvieron acá un tiempo y digamos que la persona la cual era tutora de esos niños pues tenía algunas particularidades a nivel familiar, la cual pues se vio en la obligación de tomar una decisión de llevar a los niños a un internado y obviamente pues ella estando pendiente. Pero digamos que uno de los comportamientos que se vio dentro de los niños, porque los niños llegaron acá, tenían aproximadamente unos 4 o 5 años, ellos tenían particularidades de tocarse sus genitales, de tener reacciones sexuales, digamos que situaciones en las cuales pues en un ámbito normal, entre comillas, porque pues todos los niños en su momento tienen la necesidad de tocar sus zonas erógenas, para ellos era más notable. Entonces digamos que ese tipo de situaciones y otras coyunturas adicionales se vieron la necesidad de hacer la entrega de los niños porque según para el bienestar familiar los gemelos no podían estar separados. Sin embargo, ya llegando nuevamente los niños a bienestar, efectivamente pasó un tiempo, los separaron y hoy en día estos niños presentan muchas situaciones en particulares en cuanto a suicidio, depresiones, en problemas de adaptabilidad, de sociabilidad. Entonces, digamos que ellos, bienestar familiar puede optar, pero todo lo hace a medios. ¿Sí? Y el problema de esto es que, digamos que no hay una persona que haga un recorrido, sino son varias personas y se basan en un historial y pues cada quien tiene una interpretación de lo que deja una historia clínica. De Hoy en día, hecho, sí, hoy en día esos niños aún siguen en bienestar familiar, separados, tienen problemas de adaptabilidad y adicional a esto lo que está afectando a nivel emocional. Eh, uno es más parco, el otro entonces cambió y es más agresivo y tiene comportamientos de conducta, hasta donde yo tengo entendido. Y trastornos de en el conducta. exacto. Y en cuanto a la niña pues en particular la tenía una hermana que, bueno, a ella es otro punto de historia, pero para resumir, la hermana la devolvió porque supuestamente estaba seduciendo al marido y devolvió a la niña. Ella terminó su crianza ahí, hoy en día
es mayor de edad, sin embargo sigue en bienestar familiar porque digamos que tiene sus pros y sus contras porque bienestar le da estudio hasta que ella, digamos, tenga cierto tipo de mayoría de edad, obviamente acatando una regla y unas normas que ellos tienen allá. Ujú. ¿Sí? Entonces, asocio a esto porque es que no, digamos que es gubernamental y también de esas familias que rodean a esos niños. ¿Sí? Entonces, van y votan esos niños sin importar nada y digamos que esos niños han tenido un trayecto toda su infancia en la cual ha sido marcada, más cosas negativas y donde se ve el reflejo del abandono por parte y parte. Entonces, yo digo que cada quien decide qué decide en su vida, pero también es la forma en que esa persona interpreta las situaciones. Porque inclusive estuve leyendo la historia de Víctor Frank y este señor en particular tuvo una vida bastante difícil. Sin embargo, pese a todas las circunstancias que él pasó, digamos que cuando él tuvo la libertad después del holocausto, él hizo una transformación de su vida. Es decir, él no se quedó enfocado en que me quedé ahí, en que se me acabó la vida y hasta aquí llegué como ser humano. O sea, él tenía una perspectiva de positivismo, de que yo puedo cambiar y yo puedo hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, digamos que para resumir, estos niños hoy en día no se sabe cómo hacer esa adultez, ¿sí? Porque digamos que ellos llevan una trayectoria de tratamiento, pero no es un seguimiento adecuado. Entonces no sabemos cómo. Sí, Shirley. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de los funcionarios del Estado, del bienestar familiar, en este caso las trabajadoras sociales, las niñeras, que son contratadas para cuidar a los pequeños que se quedan solos y a veces no les hacen un buen proceso de selección para que ejerzan ese tipo de labores. Eso por un lado. Segundo, eh, las personas que están revisando las historias clínicas de estos pequeños, de estos muchachos, son a veces un poco, o sea, les falta mucha ética porque lo que hacen es transcribir la historia clínica de lo que dijo el anterior profesional, de lo que dijo el anterior psiquiatra, el anterior neurólogo, el anterior psicólogo, y no se toman la molestia de actualizar la historia clínica. Y entonces termina prácticamente simplemente copiando lo que decía la sesión anterior, que pudo haber sido 6 meses atrás. Entonces, fíjense el mal manejo que hacen con respecto a eso, de cómo se encuentra realmente la persona que está institucionalizada, que está en un hogar de paso, o está en adopción, o sea, no se les hace un seguimiento adecuado y eso pues lógicamente es malísimo para el desarrollo de su personalidad y de su estado emocional. Muchas gracias, Shirley. Enia, por favor. Profe, es que esto, lo que dice Shirley. Julián, Julián. lo que dice Milena, me recuerda mucho en una ocasión que yo quise adoptar un perrito. Y yo me acuerdo que eso fue tanto problema que si tenía espacio, que si tenía comida, o sea, que yo analizaba como cuando y estaba en ese proceso me decían que yo tenía que estar muy pendiente de esa criatura, de ese ser vivo, porque a mí me podían visitar como sorpresa y que si el perrito estaba solo me lo quitaban. Entonces yo digo, si eso hacen con un animal, sí, o sea, que igual sigue siendo un ser vivo, porque creería yo que el Estado no, digamos, toma acción sobre las vidas de gente tan pequeña y que ha crecido en situaciones muy vulnerables. Entonces, digamos que se me hacía un poco como irónico esa comparación de situaciones porque, digamos, el mundo hoy en día se centra en defender a los animales, a la religión, bueno, a muchos contextos individuales que en muchas ocasiones también nos han causado como las peores guerras entre nosotros mismos, pero como las cosas tan básicas y como tan obvias que es
pues digamos, la integridad y el desarrollo de un niño, como que el mundo lo ignora o como que interpretan que cada persona asume su propia realidad, incluso cuando no tiene la culpa de estar en esa situación y mucho menos, digamos, en el ejemplo que usted nos comentaba, muchas veces la suerte también trae sus consecuencias, porque un ejemplo, este niño pues no tenía nada y se podría decir que por suerte o gracias a Jesús o lo que sea, él termina en una familia con muchos privilegios, pero de igual forma también tenía esas consecuencias de su pasado. Entonces, como que esta entidad tampoco haga como ese seguimiento a las consecuencias que el simple hecho de pasar por esa institución pueden generar en una persona, a mí me parece pues grave. No, pues, gracias, Ya. Karina. Muchas gracias, Karina. Y la última intervención, María Isabel, ¿qué quieres comentar? Sí, profe, me gustaría saber si ya el profesor al hacer transferencia con el niño logró hacer que este niño se adaptara a esta nueva condición de vida que tenía. A mí lo que me interesaba cuando yo hablo de la transferencia, hacer un poco de apertura, es que el niño tuviera la certeza de que podía confiar en mí, ¿sí? De que podía expresar absolutamente todo lo que él tenía por allá guardado. O sea, la idea de ayudarle al niño fue lo que me movió de una manera mucho más abierta para poder decir, estoy haciendo, me va a ayudar a que el niño se suelte un poco más, hable tranquilamente y me cuente absolutamente todo. Que en último fue lo que se logró, porque el niño, pues, lógicamente, comentó lo que yo les acabo de comentar de cómo era la paz, qué era lo que estaba pasando con los padres, cómo el alcoholismo del padre llevaba a ese tipo de reacción. Pero fue más que todo eso. Ahora, la pregunta que se hace María Isabel, si eso es para que el niño se adapte a su contexto familiar actual, ¿esa es la pregunta? Sí, sí, profe, o sea, me gustaría saber un poco más si este niño ya a futuro recibiendo terapias Ok, y todo ok. esto. Mira, y te respondo de la siguiente manera. Cuando hablamos nosotros del sistémico, pues tenemos que involucrar el colegio, tenemos que involucrar la familia, tenemos que involucrar lo social inclusive para poder ayudar al consultante, ¿sí? Eh, si a mí me llega una consulta con unos padres en donde dicen el niño es desobediente, el niño es hiperactivo, el niño tiene trastorno desafiante, eh, entonces realmente yo les digo a los papás, mire, yo necesito primero hablar con ustedes para que yo pueda evaluar cómo son sus hábitos, sus pautas de crianza para con este niño. Porque muchas veces lo que el niño está haciendo, lo que el niño está fomentando, es un reflejo de lo que ustedes hacen bien o hacen mal. Entonces yo tengo que integrar a la familia. Entonces, en este caso, con este pequeño, pues lógicamente se habló con el colegio, se habló con la mamá para que tuvieran en cuenta eso que estaban, lo que el niño reportó, lo que el niño manifestó, y que le ayudó bastante, porque lo sacó de su sistema emocional, lo logró sacar y lo expresó. Entonces, el paso a seguir, lógicamente, es enseñarle a la mamá a que tenga estrategias adecuadas para el manejo de la afectividad, para que aprenda el niño a expresar su afectividad y su amor y su cariño de una manera diferente y no como lo estaba haciendo como veía a sus papás. Y de igual manera al niño en consulta, pues enseñarle a que tenga un poco más de habilidades sociales, a que tenga la posibilidad de tener autocontrol. Pensaría que eso sería lo que se tendría que trabajar, María Isabel. Gracias, profe. Con gusto. Eso fue lo que pasó con respecto a este pequeño. Y como les decía, se torna necesario con el enfoque sistémico abordarlo en su totalidad, ¿no? ¿Cómo es esta situación
que se está presentando, teniendo en cuenta todo el contexto que le rodea al niño. Y eso es muy importante. Yo quiero hacerles una preguntita. ¿Ustedes conocen el genograma? ¿Han manejado genograma? No, señor. No han tenido... De hecho, lo estamos viendo con la profesora de la otra clase y ella nos lo está explicando, pero pues la verdad estamos como en eso, desarrollando. Ok, voy a trabajar eso un poquitico. Me parece que el genograma es esa forma visual para representar un sistema familiar. Eso es un genograma. El genograma me permite a mí entender cómo es esas relaciones, si son positivas, si son negativas, con quién vive, si hay, si son pareja gay o no lo son, una gran cantidad de simbología que me parece interesante conocer para que cuando yo levante la historia clínica, cuando me llega un paciente, entonces yo tengo que diseñar un genograma, tratar de diseñar un genograma en donde la persona que llega a consulta, pues ese es el que reporta el genograma. A partir de él, yo voy a diseñar el genograma para poder entender cómo es la dinámica familiar. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, voy a compartir la pantalla. Permítanme, por favor. Espérate, a ver. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, Señor. profe. Sí, señor. Bueno, vamos a trabajar estos 6 minutos que nos quedan de esta segunda parte, porque ya ahorita nos saca la plataforma. Pero quiero que trabajemos esto. Julián, ¿me haces un favor? Sí, señor. ¿Quieres leer esta diapositiva, por favor? Genograma. Es un mapa generacional que registra eventos importantes en la vida familiar, los que de una u otra forma inciden en la situación actual: nacimientos, defunciones, matrimonios, rupturas, abortos, etc. Eso es el genograma. Una representación visual. Es una forma de representar cómo está estructurada una familia, cómo es ese sistema familiar, en donde hay nacimientos, separaciones, hay muertes, recién casados, hay abortos, como lo dice la diapositiva. Entonces, eso es lo que vamos a entender. Laura, ¿estás? Laura Sánchez. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me ahora escuchan? sí, Laura, ¿quieres Sí. leer esta diapositiva, por favor? Sí, señor. Bueno, cada miembro de la familia se representa con un cuadrado o círculo según sea su género.
Es una fuente para generar hipótesis acerca de cómo un problema clínico y su evolución puede estar conectado con el contexto, familiar. Muestra la estructura y relaciones entre los miembros de la familia, 3 generaciones. Se comienza con una descripción gráfica de cómo los diferentes miembros de la familia están biológica y legalmente ligados. El hombre es un cuadrado y pues la mujer un círculo. Exactamente, el hombre se representa con el cuadrado y la mujer se representa con el círculo. Bueno, acá dicen algo muy claro y es de que hay una representación gráfica para una familia biológica y también para una familia constituida legalmente. Cuando hay matrimonios por lo civil, cosas como esta, o en unión de hecho, que son legalmente constituidos. Entonces, para eso nos ayuda. Y hay una serie de simbologías que ayudan para eso. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. En este caso, lo que yo les comentaba ahorita, la persona o el paciente que consulta, pues si es un hombre, se representa con un cuadrado al interior del otro, o si es un círculo, también se hace ese tipo de representación. ¿Sí? Y lo hacemos es para saber diferenciar de que esta persona fue la que vino a consulta a contarme absolutamente todo lo que está sucediendo. ¿Sí? Y cómo esa estructura familiar pues está contaminada. Pero yo parto de lo que esta persona que yo señalo acá es la que me cuenta. Ingrid Zabaleta, ¿estás? Shirley, ¿tú puedes comunicarte con ella? No me respondió. ¿No? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Señor. Lo que pasa es que le pregunté a Zabaleta, a Ingrid Zabaleta, y no me respondió. Entonces no sé si es que no está en la plataforma. ¿Sí? Bien. Paola Mora. Hola, profe. Paola, ¿quieres leer esta diapositiva, por favor? Claro que sí. Para una persona fallecida se coloca una X al centro del círculo o cuadrado indicando la edad al fallecer. Los árboles genealógicos extendidos en ocasiones solo se identifican las muertes relevantes. Aquí nos ponen el ejemplo que el hombre falleció a los 56 años y la mujer a los 78 años. Y lo que tú leíste, con base a cuáles son las muertes más representativas en la familia, ¿no? Cómo se presentó esa situación. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante. Bien. Seguimos entonces. Bueno, nos va a sacar la plataforma, entonces dejémonos que nos saque ahorita y ya nos conectamos nuevamente para continuar con esta explicación de lo que es el genograma, que es interesante saberlo, conocerlo para poder hacer un buen diagnóstico de cómo es la estructura y la dinámica familiar. Cómo son las relaciones, buenas, regulares, malas, son distantes, están quebradas, no se hablan, hace 4 o 5 años no se ven, cosas como eso. Pero es importante conocerlo. Entonces vamos a esperar que lo saquen y ya nos vemos.